Damos la bienvenida, queridos amigos. Lección número 2. La lección de historia de Moisés. Nuestro texto inicial se encuentra en Primera de Corintios capítulo 10, versos 3 y 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Número 1. Introducción. Estas son las palabras que habló Moisés, Deuteronomio capítulo 1, verso 1. Así comienza el libro de Deuteronomio. Aunque Moisés y la presencia de Moisés dominan el libro, desde estas palabras iniciales hasta su muerte en la tierra de Moab, Deuteronomio en realidad tiene que ver con el Señor Jesús, porque Él es quien nos creó, nos sostiene, nos redime. Y en un sentido más amplio de esas palabras, Deuteronomio revela cómo el Señor siguió creando, sosteniendo y redimiendo a su pueblo en este momento crucial en la historia de la salvación. Básicamente, justo cuando los hijos de Israel están por entrar en Canaán, Moisés les da una lección de historia, un tema que se repite en toda la Biblia. Recuerden lo que el Señor ha hecho por ustedes en el pasado. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Número 2. El ministerio de Moisés. En toda la Biblia se siente la presencia de Moisés y, aunque no se lo menciona hasta Éxodo capítulo 2, verso 2, él escribió el libro de Génesis, la narración autoritativa y fundamental de Dios sobre quiénes somos, cómo llegamos aquí, por qué las cosas están tan mal y aún así, por qué podemos tener esperanza de todos modos. La creación, la caída, la promesa de redención, el diluvio, Abraham, el Evangelio, todos tienen sus raíces en Génesis y su autor fue el profeta Moisés. Es difícil medir adecuadamente la influencia que este hombre, para nada perfecto, pero aún así pudo oficiar para Dios porque amaba al Señor y quería servirlo. Éxodo 32, versos 29 al 32, registra la conversación entre el Señor y Moisés después del terrible pecado del becerro de oro. ¿Qué percepción nos da esta historia sobre el carácter de Moisés y por qué, a pesar de los defectos que tuvo, el Señor pudo usarlo de una manera tan poderosa? Aunque Moisés no tuvo nada que ver con el pecado del pueblo, trató de interceder por este pueblo pecador e incluso estuvo dispuesto a perder su alma por ellos. Curiosamente, en Éxodo 32, cuando Moisés le pide a Dios que perdone sus pecados, el verbo en realidad significa cargar. Por lo tanto, Moisés, al entender la gravedad del pecado y lo que se necesitaba para expiarlo, le pidió a Dios que cargara sobre él el pecado de todos ellos, y eso se debe a que esta es la única manera, en última instancia, en que cualquier pecado puede llegar a ser perdonado. Por lo tanto, al principio de la Biblia tenemos una poderosa expresión de sustitución en la que Dios mismo, en la persona de Jesús, llevará sobre sí todo el peso y el castigo de nuestro pecado. El camino predeterminado de Dios para la salvación de la humanidad mientras permanezca fiel a los principios de su gobierno y su ley. De hecho, muchos siglos después, Pedro escribió acerca de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. Mientras tanto, lo que vemos en esta historia de Moisés y su reacción ante el pecado del pueblo es a Moisés en el papel de intercesor en favor de un pueblo caído y pecador, un precursor de lo que Jesús también haría por todos nosotros.
podemos ver Hebreos 7:25. ¿Dispuesto a perder su propia alma por su pueblo? Reflexiona en las implicaciones de esas palabras. ¿Qué podemos aprender de ellas sobre lo que significa amar verdaderamente a los demás? Número 3. Profecía cumplida. A pesar de algunos de los errores que la ciencia moderna trata de promulgar como verdad, como que nuestro universo surgió de la nada absoluta por sí solo, o que toda la vida en la Tierra surgió por casualidad a partir de sustancias químicas simples, la ciencia nos ha brindado algunas revelaciones asombrosas del poder creador de Dios. La armonía, el equilibrio, la precisión de muchos aspectos del mundo natural, incluso en su estado caído, continúan asombrando a quienes los estudian. Y si Dios puede ser tan preciso con las cosas físicas, sin duda también lo hará con las cosas espirituales. Por lo tanto, en los primeros versículos de Deuteronomio podemos ver más de la increíble precisión de Dios. Si leemos Deuteronomio capítulo 1 versos 1 al 6, ¿cuál es el significado profético del hecho de que Deuteronomio capítulo 1 verso 3 hable de los 40 años? Después del fracaso, cuando Moisés envió espías desde Cades Barnea para inspeccionar la tierra y el pueblo rechazó el llamado para tomarla, ¿qué sucedió? Se les dijo que no entrarían en la tierra prometida como esperaban. ¿Y cuánto tiempo esperarían antes de entrar? Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por día, y conoceréis mi castigo. Números 14:34. Por lo tanto, Deuteronomio retoma el año 40 exactamente como Dios les había dicho. En otras palabras, la palabra profética de Dios es tan confiable como Dios mismo, y lo que vemos aquí en los primeros versículos de Deuteronomio son más evidencias de esa fiabilidad. Es decir, Dios hace lo que dice y lo hace cuando dice que lo hará. Por supuesto, este no es el único periodo profético que se cumplió como Dios había dicho. Al mirar hacia atrás desde nuestro punto de vista actual, podemos encontrar en Daniel capítulo 9 versos 24 al 27, por ejemplo, que el tiempo anunciado para el ministerio y la muerte de Jesús se cumplió tal como el Señor había dicho. Podemos ver también que el tiempo y tiempos y medio tiempo de Daniel 7:25, comparándolo con Apocalipsis capítulo 12 versos 6 y 14, y capítulo 13 verso 5 se han cumplido en la historia, así como los 2300 días de Daniel 8:14, y además de los elementos de tiempo preciso, las profecías de Daniel capítulos 2, 7 y 8 que predijeron con tanta precisión y exactitud la historia del mundo, nos han brindado evidencias abrumadoras de la presciencia, del control y la confiabilidad de Dios. Podemos ver que el Señor cumplió fielmente estas profecías pasadas tal como Él predijo. ¿Por qué esto debería darnos la certeza de que podemos confiar en Él en cuanto a las cosas que dijo que ocurrirían en el futuro y muy especialmente para el tiempo en que estamos viviendo tú y yo? Número 4. 1000 veces más numerosos. Después del largo peregrinaje por el desierto, Moisés, hablando en nombre de Jehová, él era un profeta, aunque a decir verdad era más que un profeta, dijo: Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Deuteronomio 1:8. No obstante, fíjate lo que viene a continuación.
En el capítulo 1, versos 9 al 11, ¿cuál es el significado de estas palabras, especialmente a la luz del hecho de que en realidad Dios los estaba castigando por la rebelión de Cades Barnea? Este es otro ejemplo de la gracia de Dios. Incluso en medio de las travesías por el desierto, fueron ellos bendecidos. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Nehemías 9:21. Y Moisés, mostrando nuevamente su amor por el pueblo, le pidió a Dios que lo multiplicara 1000 veces más de lo que Dios ya lo había hecho. Si leemos Deuteronomio capítulo 1 versos 12 al 17, podemos ver el resultado directo de la bendición de Dios sobre ellos, qué sucedió y qué pasos adoptó Moisés para afrontar la situación. Así, incluso cuando el Señor ejercía una presencia tan poderosa entre ellos, existía la necesidad de organización, de estructura, de un sistema de rendición de cuentas. Israel era un cajal, una asamblea organizada. Deuteronomio 31:30. Un precursor de la Eclesia del Nuevo Testamento, que en griego significa iglesia. Mateo 16:18, y aunque trabajaba en un contexto diferente, Pablo nunca estuvo lejos de sus raíces judías, y en 1 Corintios 12 vemos claramente cómo delineó la necesidad de que haya gente calificada para asumir varios roles para el correcto funcionamiento de todo el cuerpo, tal como lo vemos aquí en Deuteronomio y en el Cajal, en el desierto. La iglesia de hoy, al igual que el cajal de aquel entonces, necesita ser un cuerpo unificado con personas que cumplan varios roles según sus dones. Aunque a veces escuchamos que la gente arremete contra la religión organizada, ¿acaso preferirían una religión desorganizada? La palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento, no reconoce ninguna otra clase que la organizada. Número 5. Cades Barnea. Un espectro ha estado frecuentando las primeras partes del libro de Deuteronomio, el espectro de Cades Barnea. Esta desafortunada historia, como hemos visto, establece el contexto inmediato del libro de Deuteronomio y vale la pena analizarla detenidamente. En el libro de Números capítulo 14, cómo reaccionó el pueblo al informe de los espías y cuáles fueron los resultados de su reacción. Ver también Deuteronomio capítulo 1 versos 20 al 46. Podemos extraer muchas lecciones importantes de esta historia, pero hay una que aparecerá nuevamente en el libro y también se puede encontrar en el libro de Números capítulo 14. Aquí, en los versículos 11 al 20, aunque vemos a Moisés nuevamente en el papel de intercesor, ¿qué tiene de relevante su línea de razonamiento con el Señor en cuanto a por qué el Señor no debería destruirlos? Piensa en lo que Moisés le estaba diciendo a Dios. Si haces esto, fíjate qué pensarán los egipcios y las otras naciones de la zona cuando se enteren. Este argumento es importante porque, en última instancia, todo lo que Dios había querido hacer con Israel no era solo por el bien de Israel, también lo era para la humanidad en su conjunto. La nación de Israel iba a ser una luz para el mundo. Por eso se tiene que compartir todo este conocimiento, porque fue un testimonio para los antiguos sobre el amor, el poder y la salvación que se encuentran solamente en el Dios verdadero y no en los ídolos inútiles que los pueblos adoraban ayer y ahora. Sin embargo, como dijo Moisés, si eliminas a este pueblo, ¿qué sucederá entonces?
Las naciones dirán: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Números 14:16. En otras palabras, lo que vemos aquí es un tema que se encuentra por toda la Biblia: la idea de que Dios debe ser glorificado en su pueblo, que la gloria, la bondad, el amor y el poder de Dios deben revelarse en su iglesia a través de lo que Él hace mediante todo su pueblo, en conjunto, pero también de forma individual en su vida diaria. Por supuesto, su pueblo no siempre le facilita hacer esto, pero finalmente Dios será glorificado a través de sus actos en la tierra. Si leemos Efesios 3:10, ¿qué está diciendo Pablo aquí y cómo se produce esto? ¿Cómo se manifiesta la multiforme sabiduría de Dios en el cosmos? ¿Qué papel tenemos individualmente para lograr esto? Número 6. La iniquidad de los amorreos. En Deuteronomio capítulos 2 y 3, Moisés sigue relatando la historia de Israel y cómo derrotaron a sus enemigos con la bendición de Dios. Cuando fueron fieles, Dios les dio la victoria, incluso sobre los gigantes. Por supuesto, esto trae a colación un tema difícil que al menos debemos mencionar con respecto a la destrucción de estos pueblos. Aunque a menudo los hijos de Israel primeramente negociaban la paz con una nación, si la gente no aceptaba esa oferta, a veces los israelitas entraban y los destruían, incluyendo a todos, a mujeres y a niños. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas estas ciudades, hombres, mujeres y niños, y no dejamos ninguno. Deuteronomio 2, versos 33 y 34. Algunos intentan eludir esto simplemente diciendo que estas historias no son ciertas. Sin embargo, debido a que creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, de acuerdo a 2 de Timoteo 3:16, esa no es una opción viable para los cristianos. Por lo tanto, nos cabe plantearnos la difícil cuestión de estos incidentes. Si leemos Génesis capítulo 15 versos 1 al 16, ¿qué le dijo Dios a Abraham y cómo arroja algo de luz sobre este tema difícil? No cabe duda de que muchas de esas naciones paganas eran personas sumamente brutales y crueles que justificadamente podrían haber enfrentado la ira y el castigo de Dios mucho antes. Dios ya les había dado oportunidad. Esto es cierto, y aunque Dios haya esperado pacientemente a que cambiaran sus caminos y ellos no quisieron cambiar, esto todavía no altera la dura realidad sobre la matanza de todos, incluso los niños. Por supuesto, probablemente murieron muchos más niños en el diluvio que los que mataron los israelitas. El hecho es que por ahora, dada la información limitada que tenemos sobre el contexto total de los acontecimientos, solo tenemos que aceptar esta dura realidad y confiar en la bondad de Dios, que se ha revelado de muchas formas. La fe no se trata solo en amar a Dios en un hermoso día, en un hermoso bosque lleno de maravillosas vistas y sonidos. También implica confiar en Él a pesar de lo que no entendemos completamente, como va a ser cuando llegue el día del juicio final. Por eso, desde ahora, todos los que escuchamos, estudiamos y leemos estas palabras, tenemos todavía oportunidad de arreglar nuestras cuentas con Dios, porque por beneficio de la gente fiel, el juicio y el castigo llegará tarde o temprano a todos los desobedientes, infieles e impíos que se mantuvieron
en la rebeldía abierta y con toda alevosía y ventaja sobre un Dios que fue amoroso hasta las últimas consecuencias. Si leemos Primera de Corintios capítulo 10 versos 1 al 4 y Juan 14:9, cómo nos ayudan estos versículos y muchos otros similares a aprender a confiar en el amor, la justicia y la bondad de Dios, aun cuando vemos cosas que parecen difíciles de conciliar con este conocimiento de Dios. Recordemos que todos somos creación de Dios, y Él, así como nos hizo con sus propias manos, así también como el alfarero puede tomar ese barro y hacer algo diferente. Y este es solamente un ejemplo muy básico y sencillo. Hay mucho más para aprender cuando nos profundizamos en el conocimiento de la palabra de Dios, a lo que estamos invitados todos. Número 7. Conclusión. Y para meditar y estudiar tenemos lo siguiente. Así es como un erudito trata de responder las preguntas difíciles sobre lo que hicieron los israelitas con algunas de estas naciones. Como creador de todas las cosas y de todos los seres humanos, y como soberano de todo, Dios puede hacer lo que quiera con quien quiera y siempre tendrá la razón al hacerlo. Los caminos de Dios son inescrutables muchas veces, son un misterio. Y dado que nunca lo entenderemos por completo, bien podríamos calmarnos con las preguntas en nuestra mente. Isaías capítulo 55 versos 8 y 9 ofrece algún consuelo. Según la imagen bíblica de los cananeos, estos pueblos eran extremadamente malvados y su aniquilación representaba el juicio de Dios por su pecado. Incluso ellos, si hubiesen podido, hubiesen aniquilado totalmente al pueblo elegido de Dios, y ahora hasta esta última generación, los malvados en el futuro tratarán de aniquilar al pueblo elegido de Dios que se ha mantenido fiel, siguiendo y obedeciendo en cada día de su vida la palabra de Dios, cuando se acerque el juicio final. Ahora es el tiempo de tomar nuestro lugar, en qué lado vamos a querer estar en el día del juicio. La destrucción de los cananeos no fue la primera, ni será la última vez que Dios hará esto. Las diferencias entre el destino de los cananeos y el destino de la humanidad, a excepción de la familia de Noé, como se describe en Génesis capítulos 6 al 9, encierran gran longanimidad y paciencia e intermediación, porque Dios nunca tuvo la intención de que los israelitas hicieran la política de Jerem, destrucción total, como una política general hacia los extranjeros. Por supuesto que no. No saquemos de contexto la historia bíblica del pasado ni del presente para aplicarla a nuestras acciones. Siempre las órdenes van a ser explícitas de Dios y estarán reveladas en su bendita palabra y a través de sus profetas verdaderos. No nos equivoquemos al seguir falsos líderes y gente que está en contra de Dios y ha sido rebelde, y lo pueden ver en sus hechos en cada día de su vida. Por eso, al profundizar en la palabra de Dios, podremos reconocer al verdadero líder y al verdadero profeta, para no equivocarnos a la hora de tomar decisiones. Seamos como los bereanos, que al oír las palabras de Pablo y Silas, estos hombres fieles comparaban con la palabra de Dios, con el contexto general de cómo Dios maneja los asuntos tanto en el cielo como en la tierra. Deuteronomio capítulo 7 verso 1 expresamente identifica y por lo tanto limita a todos los pueblos como objetivo y meta de los designios divinos. Los israelitas no debían seguir estas políticas contra los arameos, los edomitas, los egipcios ni ningún otro. Comparar con Deuteronomio capítulo 20 versos 10 al 18. Los cananeos sufrieron un destino que finalmente todos los pecadores enfrentarán.
el juicio de Dios. La eliminación de los cananeos por parte de Dios fue una medida necesaria en la historia de la salvación. Aunque los cananeos en su conjunto eran blanco del juicio de Dios, tuvieron al menos 40 años de previo aviso. Ver la confesión de Rahab en Josué capítulo 2 versos 8 al 11. Y tenemos las preguntas finales para dialogar, para aquellos que las van a necesitar, se están mostrando en este momento. Pueden detener el video para tener suficiente tiempo para leerlas. Por eso hoy, querido amigo y amiga, es el tiempo de arreglar nuestras cuentas con Dios, seamos o no parte del pueblo que ha hecho el pacto por toda la vida con Dios, el pueblo cristiano. Hoy es tiempo de oportunidad todavía y quisiéramos que todos llegaran a estar en paz con Dios y con sus semejantes. Y este es mi oración por cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga.